politólogo. Teórico de Shanghái. Teórico de Shanghái. Hey, en los años 80, cuando la izquierda estaba cambiando, o sea, adecuándose a los nuevos tiempos, vino uno con la teoría de Gramsci de Italia. Abogado, politólogo, estrella. amigo de nosotros, sí. Y compañero de estudio de doña Carmencina. Bueno, me siento muy contento de estar con gente que yo quiero mucho. María Elena, amiga mía de toda la vida, Víctor y Eure, mi alumno. Así fue alumno tuyo. Fui alumno y subalterno tuyo, porque tú fuiste jefe mío en un momento. No, el jefe tuyo era más puino. Bueno, Pedro, vamos a conversar con Pedro sobre distintos temas, pero evidentemente que queremos ver cuál ha sido su valoración sobre lo que ha ocurrido este primer año de gobierno de Danilo Medina en función de las expectativas de la población, de la sociedad. ¿Cómo ve Pedro Castrén las cosas? Bueno, este primer año hay que analizarlo como todo, de manera compleja. Correcto. Evidentemente. Multifactorial. Danilo Medina ha caracterizado por lo que yo llamo un excesivo activismo presidencial. Y ese excesivo activismo presidencial tiene su base en tres cosas. Primero, en un déficit de legitimidad de origen. Danilo Medina surge de unas elecciones muy cuestionadas. Hay que considerar que Danilo Medina en el 2011, en noviembre del 2011, no pasaba de un 20, un 22% de aceptación de las encuestas. Y cuando se da el pacto con la oligarquía de la corporación PLD, las cosas comienzan a cambiar, hay una inyección de recursos del Estado y eso produce unas elecciones muy cuestionadas, elecciones en que se manifestó una voluntad de cambio incluso más allá del propio PRD y del propio candidato del PRD. La sociedad dominicana entendió que ese mapa morado que poblaba el país había que cambiarlo y evidentemente lo cambió. El PRD ganó en 28 provincias de las 32 del país y el mapa comenzó a ser blanco y morado. Es decir, esas elecciones fueron elecciones muy significativas. Se tambaleó por primera vez la posibilidad de que pudiera ser sustituido la corporación PLD del poder. Y eso ha hecho que Danilo Medina sea prácticamente más un candidato que un estadista. Él toda la semana sale a hacer campaña para poder cubrir ese déficit de legitimidad electoral inicial que él tuvo. El otro elemento que explica ese excesivo activismo de Danilo es que Danilo Medina tiene un equipo gubernamental compuesto por personas impuestas por la corporación PLD en las cuales no confían. De ahí que, por ejemplo, el superministro Gustavo Montalvo tiene un exceso de funciones. Es un ministro con una cantidad desbordada de funciones que ningún ser humano puede tener eficiencia. Y por eso Danilo tiene que llamar por un teléfono al ministro de Obras Públicas, a un ingeniero, porque no hay un equipo gubernamental que sostenga una política estructural del gobierno de Danilo Medina. Y el tercer factor fundamental que explica ese activismo de Danilo Medina es que él no ha podido enfrentar las grandes demandas estructurales que él prometió en su discurso inaugural. O sea, Danilo Medina toda la semana promete algo que no cumple. Es el presidente que más promesas ha hecho en su primer año. Por ejemplo, yo estaba en Samaná, que visito toda la semana, tengo una oficina y una casa en Las Terrenas. Si ustedes van al puerto del Samaná, que fue la primera visita de Danilo Medina, ven un cartelón grande que dice: aquí se construirá la terminal de cruceros. Si ustedes recuerdan, la primera visita que hizo Danilo Medina, de esa que hacía los domingos, fue a Samaná. Y ahí está solamente el letrero. Y no había... esa iba a ser una inversión privada, no del gobierno. También con incentivos del gobierno. Ok, pero sobre el terreno iba a ser donado por el gobierno. Pero yo quiero, volvamos atrás a lo del déficit de legitimidad, para que nos amplíe este concepto y que nos explique de dónde parte el déficit de legitimidad. Porque ciertamente, tal y como enfoca, tenemos unas elecciones en las que
un candidato de la oposición luce con una holgura, 22 puntos en un momento determinado, un asunto que parecía, digamos, insuperable. Pero estamos hablando de un momento en el que el partido de gobierno no ha escogido aún su candidato, no se ha unificado plenamente en torno a un candidato. Estamos hablando de una situación muy difícil por parte del gobierno, que ha estado en un proceso con el Fondo Monetario Internacional que le obliga a reducir significativamente la inversión pública, y estamos hablando de esa coyuntura. Entonces, no, pero perdóname, Julio, yo me iría más allá. No, pero espérate, déjame porque explicarle. Perdóname, es que para mí la legitimidad no se resolvió el punto en la campaña, sino cuando el propio Hipólito Mejía va y lo visita a Palacio y reconoce don Pedro. Y ahí tú te vas más adelante, pero yo me quiero porque la ilegitimidad parte del hecho de que se hayan producido unas elecciones en las que no se ha expresado la voluntad popular. Eso sería lo ilegítimo. Pero en términos coyunturales. No, porque don Pedro plantea el uso de los recursos del Estado. Ok, todo eso. Pero en términos coyunturales no se produjo una variación del escenario político. Por ejemplo, todos los errores que cometió un candidato que estaba encaramado en el posicionamiento, todos los desaciertos que tuvo en esa campaña, no crearon un cuadro distinto, y lo que se termina expresando en las urnas no es el resultado de lo que la gente que fue a votar expresó. No, aquí no hay libertad para la gente votar conscientemente. En nuestro sistema político se ha caracterizado en los últimos años por una abismal falta de equidad electoral. Esa es una de las características más importantes. Si ustedes examinan los 7 informes de participación ciudadana, el informe de la OEA, los informes de diferentes observadores internacionales que participaron, yo lo he examinado y estoy escribiendo un libro que próximamente va a salir sobre ese tema. Fue una cosa donde la falta de equidad se manifestó de manera desbordada. Por ejemplo, tú tienes lo que pasó en Cotuí, donde el PRD estaba ganando prácticamente con el doble de la votación en el proceso electoral, y mandan al general Brown, hoy en jefe de AMEC, o sea, y apresan los dirigentes del PRD y los pone de rodillas en la plaza principal, en el Parque de Banido, durante más de 2 horas. Él dice que ellos andaban armados provocando situaciones. No, eso lo dice él. O sea, eso no, digo, hay testigos que dicen eso también. Y la Junta, tuviste que el presidente de la Junta dijo públicamente que tuvieron que actuar en contra porque estaban alterando. Si ellos estaban armados, él debió haberlo desarmado, pero no haberle puesto una sanción que parece de la Inquisición. El uso de los recursos del Estado, una Junta Central Electoral parcializada totalmente, una junta dirigida por un miembro prominente de la corporación PLD como es Roberto Rosario. Eso en ninguna parte del mundo. El candidato presidencial del PRD lo elogió, lo felicitó cuando fue escogido. Esa es su posición. Y lo saludó. Y otra cosa, yo creo que evidentemente hubo errores del candidato del PRD, pero los errores, los que han analizado esos errores, no evidenciaban un descenso de puntos tan grande. Incluso la contradicción con Miguel Vargas dice que eso quitó alrededor de 2 puntos solamente, que no fue un hecho relevante. Lo determinante fue la falta de equidad electoral que hubo, y eso, tú te imaginas un candidato que en noviembre del 2011 tenía un 22% de las encuestas, y en menos de un año, en 6 meses después, llega al 50%. Ahora, Pedro, tú Miguel Vargas, primera vez que escucho un politólogo del nivel de don Pedro Catrén analizando fríamente que el tema Miguel Vargas no fue lo que determinó, y analizando los errores y las situaciones. Pero si fuera así, 2 puntos también son determinantes en un proceso reñido. Sí, pero él te está analizando el tema desde el punto de vista de otros factores. Con una diferencia, por ejemplo, en enero, la diferencia era casi de 30 puntos entre un candidato, y yo creo que eso también le hizo daño, porque hubo esa holgura que tú señalas con mucho acierto, y hubo un triunfalismo, ahí se comenzaron a repartir los cargos. Ya todo el mundo se veía. Y es probable, y es probable, para que el PLD no lo crea tampoco,
para que el PLD no lo crea tampoco. ¿Qué pasa, Pedro? Si hoy hacemos una encuesta, hoy podemos ver al PLD con una ventaja, pero esa ventaja es irreal. Es irreal porque el PLD tiene una ventaja, porque el PRD está solo en la cancha. Está solo y el PRD no tiene un candidato. Cuando el PRD tenga un candidato y hay un PRD unificado en torno a un candidato, evidentemente que el PLD tiene que esperar un cambio y volvemos a la polarización. Porque eso de una diferencia de 30 puntos, PLD, PRD, siempre fue irreal. Porque partía de un escenario que no era ya que no iba a ser el escenario lógico, porque el escenario lógico era que el PLD escogiera un candidato, que el PLD se unificara frente a ese candidato y que evidentemente el PLD buscara un mínimo de un 40% en las elecciones, como lo tiene fijamente el PRD sin mayores dificultades, sobre el 40%. Sí, evidentemente yo creo que también hay que analizar que en el PLD existen también problemas, como tú señalas. Sí, sí, claro. Y el hecho más significativo es que en ese partido se ha producido una transformación. Ese partido era un partido de liderazgo único. Usted sabe que ha habido en la historia del PLD 2 liderazgos, el de Juan Bosch y el de Leonel Fernández. Y hoy día, de acuerdo a las encuestas, no que lo digo yo, Leonel Fernández tiene un 11% de aceptación, la encuesta apenas echó de hace un mes y medio, y tiene una tasa de rechazo de casi un 70%, es decir, ese liderazgo único, absoluto, aplastante, apabullante, sin límites de Leonel Fernández, ha entrado en un proceso de declive importante y eso está determinando una reconfiguración del poder al interior de la corporación PLD. Y eso es muy importante para entender todo lo que está pasando, por ejemplo, lo que yo decía del activismo de Danilo Medina, un hombre que no tiene apoyo en el partido, que no tiene apoyo en el Congreso, que no tiene apoyo en las altas cortes, tiene que suplir todas esas carencias con un activismo y le ha dado resultados. Evidentemente él tiene, de acuerdo a las encuestas, una popularidad que raya 90%. En el 80%. 90, 89.7. Pedro, y en esto que llamas excesivo activismo presidencial y dices que más que un presidente parece un candidato en campaña, ¿no valoras algunos puntos positivos? Por ejemplo, hay un segmento de la población que valora que no hay esos actos que tradicionalmente se han montado alrededor de un presidente, que se llevan gente con consignas a favor del presidente. No hay este tipo de montaje y él se encuentra con la realidad. Otro punto que se ha valorado, que no es solamente una visita, o sea, él sacrifica su domingo. Tú decías, bueno, lo de los cruceros está pendiente. Pero hay muchos productores de jengibre, de pimienta, fabricantes de muebles que han logrado los créditos que esperaban para trabajar. En algunos casos ha detectado problemas. Por ejemplo, el caso del ingeniero que estaba atrasado con la escuela. En otro caso, creo que fue en San Cristóbal, que le estaban pidiendo y él dijo, yo no estoy aquí para regalar recursos del Estado. Ustedes tienen que tener un trabajo, algo hecho, y nosotros seguimos promoviendo y apoyando esa realidad. ¿No valoras esos puntos positivos, que no es algo de campaña, no es un excesivo protagonismo de él, sino una manera de acercarse al pueblo y resolver problemas concretos? Mira, yo creo que esos puntos son importantes, pero son superficiales, son cosméticos. Los aspectos fundamentales que Danilo Medina prometió en su discurso inaugural, los 3 pactos que él prometió, el pacto fiscal, el pacto educativo y el pacto eléctrico, ninguno se ha hecho, ni siquiera el tema de la seguridad ciudadana, a pesar de que el ejército está en la calle, siguen los crímenes, no han disminuido. Ustedes hablaban del caso del ajuste de cuenta que hubo en un autobús camino a la Romana. Y el tema, por ejemplo, hay un tema que va a crear una crisis, una conmoción profunda en el gobierno de Danilo Medina, que es el caso de la Barrigol, por lo mal que se ha manejado. La Barrigol prácticamente engañó
al gobierno dominicano. El gobierno dominicano se dejó engañar porque hizo un acuerdo sobre la base de precio de la onza de oro a $1,600 y la onza de oro hoy en el mercado está a $890. No, a 1.300. Subió porque yo tengo el dato de la bolsa de Londres de hace dos que se dejó engañar en este proceso de negociación. O sea, el que de los este recursos año. El oro está hoy a 1.366,20. Estaba hace una semana en 890 en la bolsa de Londres. Yo le puedo mandar el dato que lo tengo en internet de la bolsa de Londres. Okay. Es decir, que los recursos que Danilo Medina iba a recibir, hoy la Barrigol ha planteado que no puede dárselo por esa situación del mercado del oro, y evidentemente, y eso se ha manejado con un secretismo absoluto. Solamente un periodista del periódico digital 7 Días, Alfonso Torres, el que ha venido planteando, y ahí tu ex líder Mac Puig tuvo una entrevista y ha tenido un papel protagónico. Gustavo dijo que antes del 7 de septiembre se manda el acuerdo y tal y como planteó. Pero no es un problema jurídico de contrato, de acuerdo, sino esa multinacional trajo un equipo de negociadores que apabullaron, y el gobierno pecó de inocente, se dejó por la falta de legitimidad de origen de Danilo, usó el nacionalismo, el tema de la Barrigol también para sacar una gran ventaja política, y le dio, el país entero se puso del lado de Danilo Medina. Es un tema que mueve todas las fibras de los ciudadanos, de la gente de a pie, de la gente, todo el mundo, porque el país iba a recibir una masa de recursos importantes. Y ahora, cuando veamos que eso no va a suceder de esa manera, la situación va a ser crítica, porque además el gobierno de Danilo Medina no tiene recursos. El déficit fiscal, o sea, fue un tsunami lo que se produjo aquí en el 2011. Y hay otro tema también que va a crear, yo creo que la aceptación de Danilo es real, o sea, pero el tema de las encuestas es una fotografía momentánea de opiniones cambiantes, volátiles. Incluso un teórico de los medios de comunicación, Giovanni Sartore, dice que hoy la voz del pueblo no es la voz del pueblo, sino es la voz de los medios de comunicación. Pedro, hay algo que llama la atención. Además, pero perdóname, además, cuando usted señala lo de las encuestas y la valoración, evidentemente, y para nadie es un secreto, que una cosa es la valoración que se tiene del presidente Danilo Medina y otra muy distinta es la valoración que se tiene del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, planteando yo ahora otro tema. El PRD está viviendo una situación especial. No hay una oposición organizada al gobierno y a lo que tú llamas, que le dices Corporación PLD. Es decir, el PLD ha estado de alguna manera favorecido de esa situación del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que muchos no entendemos, entre ellos yo, te lo digo de manera particular, como un hombre con tus luces, con tu brillantez en el análisis, con tu visión bastante clara, puede en un conflicto del PRD estar apoyando al sector de Hipólito Mejía y no al sector institucional de Miguel Vargas Maldonado. Como que me llama la atención, no sé. Pensé que lo correcto, o en última instancia, tratar de ayudar a que hubiese una reconciliación, pero no tomar partido en un sector. Mira, yo creo que de la parte del PRD mayoritario está el PRD social, el PRD democrático, el PRD que ha desarrollado las grandes luchas sociales por la democracia en este país. Ese es el PRD mayoritario, y para uno poder desplazar a la corporación PRD y para que no haya una secta pela, que no es una pela contra el PRD, va a ser una pela contra toda la sociedad. Si eso se produce, va a ser un hecho muy traumático, porque estaríamos casi al borde de una dictadura de partido único. Incluso la amenaza es gobernar hasta el 36. Tenemos una fábrica de presidentes. Hasta yo me voy a meter la ley. No, eso no es tanto así. Eso es lo que dijo Leonel. Si ustedes se ponen en fila, tal vez ustedes pueden ser presidentes. La fábrica está dirigida por un pero usted quiere salir usted quiere pero déjalo que termine. Usted quiere quitar el PLD para que suba el PRD sin propósito, porque el PRD tampoco es garantía de nada, de institucionalidad, ni de nada. Yo creo que aquí ahora se está produciendo un concierto de fuerza política. Toda la oposición en este momento
y Ciudadanos por la Democracia, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, el grupo del cual yo soy coordinador, está trabajando arduamente en producir una unidad de toda la oposición democrática para tratar de enfrentar a la corporación PLD. Pedro, en el conflicto del PRD ustedes respaldan a Hipólito Mejía, no están actuando nosotros como... entendemos que ese es el grupo mayoritario, el grupo que representa, ahí hay incluso posibilidades de recambio del liderazgo político. En esta crisis, por ejemplo, el liderazgo de Luis Abinader ha salido bastante fortalecido. Así es. Okay. Yo creo que... Muy fortalecido que está Luis Abinader. Sí, está fortalecido. Pedro, y podemos hablar de la unión de la oposición. No, en el país. Cuando los dos grupos en el PRD no han logrado unirse y cuando los diferentes partidos alternativos en la pasada campaña tampoco pudieron unirse para presentar un candidato conjunto. Mira, en este momento sí, porque ya hay una conciencia de que ninguna fuerza política sola por sí misma, ni siquiera el PRD puede desplazar a la corporación PLD. Grupos importantes como Alianza País, grupos como el Frente Amplio, entienden esa situación y entienden que hay que buscar un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano, con el sector mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano, y eso va a ser importante para crear una ruta que pueda reconstituir la oposición política. Si el candidato del PRD fuera el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ¿se dificultaría? ¿Ustedes no apoyarían esa coalición para enfrentar lo que llama la corporación PLD? Nosotros entendemos, y entiende la mayoría de la fuerza política, que Miguel Vargas Maldonado ha sido una pieza fundamental para garantizar la continuación de la corporación PLD en el poder, porque hay una alianza entre Miguel Vargas y Leonel Fernández y sectores importantes del danilismo incluso. Nosotros entendemos... Gracias a esa alianza, perdóneme don Pedro, gracias a esa alianza de Leonel Fernández y de Miguel Vargas, pudo Hipólito Mejía ser rehabilitado para ser candidato presidencial en las elecciones del 2012. Sí. No solo Hipólito Mejía, sino el artículo 49. Ahí se produjo la reelección diferida para habilitar a Leonel Fernández. Yo creo que ese fue el objetivo fundamental, o sea, la reelección diferida para que Leonel pudiera... Y eso fue un asalto a la institucionalidad del país, realmente fue un asalto a la justicia. Aquí, y ese es otro elemento que va a unir la fuerza de la oposición. No es posible, aquí estamos casi al borde de una crisis de ingobernabilidad. No es posible ir a unas elecciones con esa Junta Central Electoral, con ese dictador, o sea, que está imponiendo una voluntad unilateral en la Junta Central Electoral. No podemos ir a las elecciones con un tribunal electoral controlado por la corporación PLD. Ese reparto que hizo Leonel Fernández de las altas cortes en el 2010, eso ha sido nefasto para la democracia y para la institucionalidad del país. O sea, y la mayoría de la gente entiende, no solo la gente de a pie, los empresarios entienden que eso es un problema de falta de seguridad jurídica. Las críticas del CONEJ al gobierno en su último informe plantean incluso los temores que puede haber aquí en un proceso electoral, porque se puede reiterar el déficit fiscal. Hay una estadística constante entre proceso electoral y déficit fiscal, y ya desde ahora... Sí, pero Danilo lo redujo. El gobierno lo redujo bastante. En su informe lo plantea, incluso plantea que Danilo Medina ha creado en este año 16,000 empleos gubernamentales, lo que es una aberración que se estén creando en una situación de crisis económica y fiscal tan fuerte como esta. Más empleo, que las nominillas sigan en el gobierno de Danilo Medina. Son cosas que preocupan, es decir, nosotros entendemos que hay un problema de la necesidad de buscar un gran pacto político en la sociedad dominicana para reconstruir la democracia de otra manera. Si no vamos hacia un camino de tensiones, de peligro, una pendiente que no se sabe hacia dónde podamos llegar, porque la corporación PLD quiere mantener la continuidad, la sexta pela, utilizando todos esos recursos. Y eso, en vez de atemorizar a la sociedad dominicana, lo que está es despertando una gran conciencia ciudadana. Eso es un desafío a la conciencia ciudadana. La historia del país y la historia reciente
ha sido testigo de procesos en lo que aparentemente está esa desventaja y la voluntad popular no ha dejado de expresarse. Están las elecciones del 78, donde había una desigualdad muy evidente, pero se expresó la voluntad del país. Están las elecciones del 2000, donde Hipólito usó todos los recursos del Estado, incluso de manera inescrupulosa, compró legisladores de la oposición. Del 2004. Del 2004. La modificación constitucional fue en el 2002. Fue en el 2004, sí. Bueno, pero bueno, las elecciones del 2000 pueden tomarse como ejemplo porque Hipólito estaba en la oposición y las ganó. No, lo que pasa es que él modificó la elección en el 2002 para buscar la reelección en el 4. En el 4, exactamente. Pero se pueden citar como ejemplo de que la ganó estando en la oposición. Estando en la oposición. Entonces Leonel ganó unas elecciones estando en la oposición también. Con la mayor votación de su historia, 57%. Con un uso muy desigual en términos de recursos. Así que los procesos han determinado que si la voluntad popular está claramente expresada de un lado, es muy difícil que eso se pueda variar. Yo creo que las realidades son cambiantes, Julio. Yo creo que a partir del 2008 se da ya una estructura de un modelo de dominación político de la corporación PLD, en la cual hay un patrón de comportamiento electoral con una falta de equidad electoral muy profunda. Leonel Fernández, desde que entra, hay un momento de inflexión muy fuerte en Leonel Fernández que yo lo he estudiado, que fueron las elecciones de 1998. Ese momento en que Leonel Fernández pierde las elecciones congresionales y municipales, que de 112 ayuntamientos, creo que pierde en 108 ayuntamientos, solamente retuvo 4 ayuntamientos. Ese fue el voto post-mortem de que generó Peña. Pero ese fue un momento que llevó a Leonel Fernández a reflexionar que él tenía que estructurar un modelo de dominación y que los recursos económicos eran fundamentales. Y Luis Inchaute, en el juicio del PEME, que yo tengo el recorte de periódico, dice que sin el PEME el Partido de la Liberación Dominicana no hubiera sido un partido de masa. Y a partir de ahí viene toda la corrupción del PLD, la corrupción en la lotería, donde le quitan la capacidad monopólica a la lotería, que Balaguer siempre se había opuesto a que la lotería fuera una empresa donde concurriera el sector privado. Ese fue uno de los primeros negocios. El tema de la energía eléctrica, el tema de los elevados de la 27, que Leonel Fernández le entrega del 98 al 2000 el 75% de la inversión pública, lo que nunca hizo Balaguer con Bebecito Martínez, que no pasó nunca de un 38% de entregarle la inversión pública. Es decir, se conforma Leonel Fernández una estructura de dominación donde primero crea una masa económica enorme de recursos para manipular, para comprar, para cooptar gente. Y en el 2008 eso se ve. En las elecciones del 2008 se invirtieron 2.000 millones de pesos. A la tasa de ese momento fueron 200 millones de dólares, que fue lo mismo que Hillary Clinton y Obama invirtieron en la primaria. Fíjate la diferencia entre Estados Unidos y un país, y aquí se invirtió lo mismo. Eso está registrado, esa inversión en procesos electorales. Y además, para cerrar, se ha creado un mercado electoral cautivo con el bono gas, el bono luz, las nominillas, y una masa de la burocracia fiscal supernumeraria, que prácticamente el PLD tiene cerca de 2 millones de votos cautivos. De esa manera no puede haber equidad electoral en la República Dominicana. Don Pedro Catrén, entonces si eso abogado, politólogo. Si esas cosas no variaran, don Pedro, no habría participación en las elecciones. ¿Usted es partidario de que la oposición no asista a las elecciones? Sí, yo creo que no se debe ir a las elecciones con esa falta de equidad. Aquí hay que reconstruir el espacio político institucional con una equidad democrática para que pueda haber un proceso electoral. Don Pedro, una pregunta. Sí, la final. En este año de gobierno, ¿usted entiende que el país está mejor, igual o peor que antes? Bueno, de acuerdo
a los análisis económicos, por ejemplo, ha salido en esta semana el análisis económico de Miguel Seara, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Miguel Seara plantea que la pobreza está en un 42% en este momento. Pero él está hablando de 13 años. Miguel es un tigre, Miguel es del 12, del 2000 al 2012. Sí. Y recuérdate que de 2000 al 2004 fue 1,5 millones de dominicanos bajaron a nivel de pobreza, bajó 10 puntos prácticamente. Es difícil vender Pero en este año, analizando estos últimos 365 días, igual, mejor o peor. Yo creo que en este año este gobierno se ha caracterizado por la misma voracidad fiscal, o sea, de los gobiernos de Leonel Fernández. La clase media, por ejemplo, está ahogada, está al borde de la desaparición en la República Dominicana. Pero está creciendo la clase media. Pero estamos mejor, igual o peor, don Pedro. Yo creo que no estamos mejor en este momento. Bien, estábamos en el 2003. Y finalmente, de mi parte, escuchando las críticas que hacías a la Junta Central Electoral, Pues yo no veo. no reconoces nada positivo en la Junta, tomando en cuenta que la Junta recibió un reconocimiento internacional de Ecuador, también de Venezuela, que se hizo un intercambio con Venezuela. Toda la región ha reconocido. Y sigue reconociendo. Esos son reconocimientos que se obtienen de formas, de otra forma, no solamente por el mérito que pueda tener, porque yo no creo que Roberto Rosario tiene ningún mérito en organizar elecciones. Incluso está en este momento ese organismo prácticamente está al borde, no de una crisis, porque es un organismo estructurado para que la disidencia se manifieste, pero él está tratando de acallar la disidencia dentro de la Junta Central Electoral. Y por último, yo quiero decirle a José Laluz que yo fui una persona junto con tres más, que los únicos que hicimos un recurso de inconstitucionalidad contra la reelección de Hipólito Mejía. Y fuimos a todas las instituciones, que eso está engavetado en la Junta Central Electoral, fuimos a todas las instituciones y nadie quiso asumirlo. ¿Por qué? Porque tenían temores en ese momento. Solamente lo firmó Luis Gómez, Luis Chequer, Pedro Catrén y mi hijo Salvador Catrén. ¿Y qué usted busca apoyando un perfil así? Yo soy opuesto a la reelección. Yo creo que en un país de débil institucionalidad como este, la reelección es un elemento. Danilo, ¿usted no lo ve reeligiéndose en 3 años a Danilo? No creo que no. El perfil de Danilo Medina no indica. En este momento Danilo Medina tiene un gran problema, que no tiene candidato, es decir, el sector de Danilo no tiene candidato. Es que Danilo no tiene sector, Danilo es PLDista. No, Danilo tiene sector. Es que la oposición quiere inventar su lío. Hay sectores, incluso tú sabes, el paquín que sacaron la gente de Leonel Fernández que circuló hace 2 o 3 meses. El paquín, espérese, ¿el paquín que sacó quién? Sí, que circuló ampliamente. Víctor, ya la entrevista con que sacó la gente. El paquín que sacaron que ¿Qué paquín que está? Usted dice que el paquín fue la gente de Leonel Fernández que lo sacó, don Pedro. Pero la de participación ciudadana dijo que fueron, ¿eh? No, porque ese es otro. El otro paquín. Ese es el otro. Él no se refiere al paquín que se distribuyó ahora, sino el otro paquín. ¿Quién sacó el paquín? Es un paquín donde se habla de cómo Danilo Medina está excluyendo al sector leonelista del poder. Yo no he visto habla eso. en las redes sociales se circuló ampliamente. Sí. Eso no fue la gente de Leonel. Una última pregunta. Dice don Pedro que fueron la gente de Leonel. En el gobierno volaron cabeza por ese paquín. No, pero don Pedro dice que fueron la gente de Leonel. Hubo una investigación de los organismos de seguridad y determinaron el origen de ese paquín. Espérate, José, ¿cómo es que hubo una investigación? Hubo una investigación de los organismos de seguridad. ¿Y cuál fue el origen, Pedro? Bueno, ustedes son periodistas acuciosos. Por eso nosotros no sabemos. Una última pregunta. Una última. Si hacemos un balance histórico de los líderes dominicanos más influyentes de la segunda mitad del siglo pasado, Leonel Balaguer, ¿quién sale mejor parado? No, yo creo que el líder más importante del siglo XX en la sociedad dominicana fue José Francisco Peña Gómez. No, yo me refiero de la segunda mitad porque Peña Gómez murió en el 98. De la segunda mitad, más influyente, pero no llegó al poder, no pudo tomar decisiones, no se pudo probar como presidente. Pero dile entre Leonel y Balaguer. Entonces. Entre Leonel y Balaguer, ¿quién sale mejor parado? Entre Leonel y Balaguer. Bueno, Pedro. Yo creo que los dos han sido nefastos para la democracia dominicana. Balaguer fue una persona que laceró profundamente la institucionalidad y incluso llegó al crimen. Y Leonel Fernández es una persona que hoy día está
muy desprestigiado en la sociedad Pero no dominicana. tiene la mano manchada de sangre. No, eso no. Bueno. Porque Vámonos, por fin le saqué Por fin, algo por positivo. fin, Por fin, Dios mío. Bueno, pero- Me dio trabajo, coño, pero lo logré. Bueno, Leonel es un mal agradecido. pero por poco- no me agradece. no, el por poco- poder es simbólico. No te sigas agradeciendo. Pero Tú lo sabes bien. por poco para lograr algo, tú dices, bueno, compárenmelo con Trujillo. Sí, Pero vale. Trujillo pues, tú no querías poner un extremo. Entonces, Gana bueno, Leonel las elecciones gracias. por el PLD en el Claro que 2016. gana. No, pero tú eres Pedro Catrén. Hipólito tenía un 2 en el 2010 Sí, un y se 3. metió en el 56. O sea, Leonel Leonel- tiene un 30. ¿Ustedes están preparados para que Leonel gane las elecciones en el 2016? Es muy gana de difícil calle. que Leonel revertir una tasa de rechazo de un 70%. Por Hipólito tenía un 3 y un 60% de Hipólito tasa de tenía un rechazo. 2 en el va a ser muy 2010. difícil. Pero Ya, Yo he puesto Pero mi se casa. alió yo con tengo el el PLD. José La Luz es un gran 2016. comunicador y sabe lo que es la neuropolítica. Y en la neuropolítica dominicana, en la psique del alma dominicana, ya está muy interiorizado que No, la Leonel- base electoral que de Leonel es un ladrón. No, la base electoral de Leonel Gracias está a Pedro intacta. Catrén. Eso es la clase Gracias, media. señores. Gracias. manipulada. como Gracias. salió Hipólito en el 2004. Gracias a tampoco Pedro ganó las elecciones. Catrén por esta conversación con el sol de la mañana. Lo esperamos pronto por aquí a don Pedro Catrén. Señores, son las 9:52 minutos. Con nosotros están aquí en los estudios, aquí está la Toli de Pantoja. Aquí están todos los interactivos. No jodas, Aquí- ¿dónde la Toli? Ahí está la Toli y la ingeniera Pion. Aquí- Ay, aquí está Edwin, Joselito. el amigo de nosotros No, se Ah, bromó. atención, No, yo le voy a aclarar. atención, oye, Roberto yo Rodríguez todo. Marchena. Ellos han venido aquí en una comisión por la comparecencia Roberto, de ¿tú Roberto quieres que Rodríguez te Marchena. defienda? Aquí estoy yo. Aquí está la Toli de Yo lo Pantojas. voy a defender. Ah, Aquí Yo voy a está, mediar. aquí está Joselito de Santo Domingo Norte. Fidel. Está, con los interactivos. está vamos a Fidel, aclarar Cañón. las cosas. Está Fidel. Pero María Está el Santísima. flaco. Está Fidel. Y el flaco se metió en eso Sí, también. el flaco también. No, pero- Flaco interactivo. No, pero acuérdate. Dile, Flaco, tú debes salir de eso. dile, ¿verdad? flaco, Dile, dile, flaco, tú debes salir de eso. flaco, sal de ahí que tú estás, flaco, tú estás buscando un decreto, flaco. El flaco esta mañana llamó para Flaco, decir tú estás- que el ministro de Industria no tiene que ser en el comité político. Flaco, tú estás buscando un decreto, Sí, estate flaco, tú debes tranquilo. salir de ahí, flaco. Y está la maestra Pérez. Entonces, Ah, está la maestra Pérez también. vamos a conversar con ellos. Yo la vi, Esa yo la no vi. es una pica pica. Yo respondo por la maestra Pérez. Eury sostiene que hay una malinterpretaron a que hay Roberto. una mala interpretación Yo de lo que dice también, Roberto. yo también. Bueno, por lo sostengo malinterpretado eso. todo. Entonces yo Bueno, creo vamos a aclararlo. que lo correcto sería primero escuchar lo que dijo Exactamente, Roberto estoy de acuerdo. antes de Pero que ellos después de la intervengan, pausa, porque ¿verdad? si lo que ellos hicieron fue malinterpretar a Roberto, Sí, vamos a aclarar las cosas. porque las cosas se aclaren. Lo malinterpretaron Son las 9:54 minutos. Cambio y fuera.